Efectos de la pandemia en la sociedad y en los seres humanos. Es nuestro tema y desde el enfoque de un psicólogo, Luis Vergés, y de una antropóloga, Tajira Vargas. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto tenerlos aquí en Ser Humano nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos bien hasta ahora. Qué bien. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Un tiempito que no nos veíamos, pero qué bueno este reencuentro. Así es. De todas maneras, siempre uno sabe del otro a través de los medios de comunicación, gracias a Dios. O de estudios, como le comentaba a Tajira, que recientemente comenté ese interesante estudio sobre la trata de personas. Pero hoy hablamos del COVID. Y los optimistas dicen, vamos a salir fortalecidos de esta pandemia. Esto ha sido como un retiro espiritual. He profundizado en un trabajo de introspección. He visto mis sombras. He mejorado, he crecido. Pero hay otros que reportan mayor ansiedad, violencia, trastornos en el sueño, en la alimentación, que están bebiendo más. ¿Cómo ustedes lo ven? Psicólogo y antropóloga. Los efectos del COVID en los seres humanos y en la sociedad. Yo lo puedo decir a nivel social y cultural, la pandemia ha agudizado muchos problemas, o sea, problemas que ya existían. No vamos a decir que fue la pandemia que los creó, pero los ha agudizado. O sea, vivir en una sociedad una sociedad violenta, ¿no? Donde las relaciones personales son violentas y donde al interior de las familias existen muchos conflictos, mucha violencia de género, mucha violencia contra la niñez, y que eso lo agudizó grandemente la pandemia. Se incrementó la violencia de género, se incrementaron los abusos infantiles. También se está reportando que la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo, explotación laboral, mendicidad forzada y servidumbre doméstica ha aumentado, también se ha incrementado. Entonces, realmente estas condiciones que se han generado alrededor de la pandemia, el aislamiento, ha provocado, ¿no?, unas situaciones mucho más explosivas en sentido general, un mayor consumo de alcohol, una mayor agudización de lo que ha sido las violaciones de normas, de normativas. O sea, la gente no atendió, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, a los llamados de toque de queda, ni de cuarentena. Se hacían muchas actividades clandestinas. Se fortaleció el clandestinaje, se fortaleció el uso de prácticas que son ocultas, y además el desarrollo de estrategias para ocultar y violentar esas prácticas y esas normas. Y eso genera, ¿no?, hasta cierto punto, mucha incertidumbre con respecto a qué puede pasar en una sociedad donde no hay referentes de cumplimiento de normas, donde se está cada vez más violentando las normas y además donde cada vez más se producen este tipo de situaciones de violencia y de conflictos, ¿no?, en términos sociales. Vergés, ¿cómo lo ves? Bueno, el caso de la psicología no difiere de lo que pasa a nivel de la interpretación sociocultural, porque la psicología es la atribución de significado que nosotros le damos a los hechos, y cómo esa capacidad de atribuir un significado positivo o negativo te puede cambiar la vida ante una circunstancia catastrófica. Fíjate cómo mucha gente ha capitalizado la crisis para ser peor de lo que era antes. Hay alguna gente que son más explotadores que antes porque ahora encuentran un terreno para hacerlo. Hay otras personas que tenían una solidaridad reprimida, que en medio de la crisis ha aflorado esa solidaridad que estaba reprimida, y unos temas que estaban irresueltos, ahora con la crisis esos temas se abren y la comunidad los reconoce de una manera más pública. Decía Anthony Giddens, que no era un psicólogo, sino un sociólogo, pero que manejó una teoría psicológica dentro de la psicología,
que nosotros hemos jugado durante muchos años a lo que él llama el juego de la demora, y hemos ido acumulando una especie de bono por demora. Eso es gozar hoy todo lo que podamos y no resolver los problemas que tenemos que enfrentar, y ese gozar hoy a como dé lugar, sin importarnos que ese goce de hoy nos hunda en el mañana. Y eso ha pasado con el Perdón, tema. Vergés, que te interrumpa, que en eso los dominicanos somos especialistas. Exacto. O sea, hay tiempo para una Alguna. fría, para un can, aunque no tengamos dinero para la leche, por ejemplo, o para el arroz y las habichuelas, pero olvidarnos de los problemas. Si tú dices Exacto. que se ha agudizado ahora. Claro, porque ese bono por demora, fíjate, lo hemos visto en el cambio climático, por decirte un ejemplo, como un presidente como el de los Estados Unidos llegó a negar el cambio climático, solo porque él no quería que se le afectaran sus intereses que él representaba. Pero de igual, aquí en República Dominicana tuve gente que apela a unas estrategias de negación de los problemas y no los enfrentamos cuando tenemos que enfrentarlos. Entonces, mira, hay un consenso, por decirlo de alguna manera, en la Sociedad Americana de Psicología, a la que yo también pertenezco, de que ya hoy no podemos seguir hablando de pandemia. Ya hoy tenemos que hablar de otro concepto que se llama sindemia. Y plantean los psicólogos ese concepto porque el concepto de pandemia es un concepto muy epidemiológico, muy médico, y los médicos nos hicieron creer que los únicos problemas que importan son los problemas médicos. Y la pandemia es un problema de ¿qué? Un problema de un virus, es un problema de cama, es un problema de vacunas, es un problema de hospitales. Pero ahora nosotros tenemos un problema peor que eso. Ya el problema no es ni de vacuna, ni de... Porque la vacuna está aquí, la gente no se la pone. Y entonces, sindemia, ¿qué significaría? ¿Qué? Sindemia significa la crisis humana que hoy estamos enfrentando ante la pandemia, que es más importante que la pandemia misma. Por ejemplo, fíjate aquí cómo tenemos una crisis donde hay que rogarle a la gente para que se vacune, por ejemplo. Pero igual, cuando hablamos de solución, ¿en qué se piensa? En obligar a la gente a que se vacune. Pero ¿por qué a la gente hay que obligarla a que se vacune? Porque hay un bono por demora que se fue acumulando durante muchos años, donde no educamos la prudencia, nosotros no trabajamos con todo ese concepto de lo que es la no procrastinación, que es un fenómeno psicológico que muchas veces se convierte en patología. La idea de ir demorando la solución de los temas fundamentales. Y ahí nosotros tenemos olvidado una serie de temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con las conductas prosociales. Y como eso no se trabajó, esto que te acaba de explicar Tajira Vargas, en términos psicológicos, es el vínculo entre lo social, lo cultural y el individuo, que es lo que estamos viviendo hoy. Las autoridades, los líderes de la sociedad están conscientes de esta situación, de estos problemas humanos, de este aumento en los abusos, en la violencia de género, en la trata de personas, tráfico de personas. ¿Hay conciencia de eso o no ven esto? Esto no se está viendo. Lo ven, pero siguen jugando al bono por demora y a la falacia del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra. ¿Tú qué piensas? O a vender, yo pienso que se está jugando mucho a vendernos como que todo está bien, tú sabes, o sea, la imagen de las autoridades es una imagen de que estamos viviendo en un país que es un paraíso, ¿no? Otro punto de los efectos de la pandemia es que incrementa la pobreza e incrementa la desigualdad social, aumentó el desempleo, ¿me entiendes? Hubo mucho más cierre de negocios, ¿no? Negocios que desaparecieron, pequeños negocios, cómo se afectó la microempresa, cómo se afectó incluso negocios que eran fruto del emprendurismo, ¿no? En ese sentido, y cómo se pauperizó las condiciones de la gente en sentido general, y no podemos esconder eso, eso está en nuestra realidad, y eso está afectando la seguridad ciudadana también.
Es otro problema que está generando, que está incrementándose. No es que se está generando porque viene de atrás. Como dice Luis, viene en demora. O sea, viene en acumulación en términos reales y esa demora de solución que se ha alargado por tanto tiempo a lo que es la problemática de la inseguridad ciudadana se agudiza en unas condiciones de desigualdad social y de concentración de riqueza, porque mucha gente se hizo rica en la pandemia. Claro, claro. Todo lo descrito por ustedes, ¿creen que se agrava por la división que uno percibe en la sociedad? Yo no sé si es que con los años uno se vuelve más sensible, si es que por las redes uno percibe más, o es que realmente estamos más enfrentados que nunca. Creo que a los elementos alrededor de la pandemia se une cambio de gobierno de un grupo que estuvo durante 16 años de manera ininterrumpida en el Palacio, y ahora estos dos grupos están enfrentados, uno por permanecer y el otro por volver. Pero también nos divide, tan pronto se menciona la palabra Haití, dos grupos enfrentados. Tan pronto se menciona la palabra no aborto, interrupción del embarazo, grupos enfrentados. También Vergés decía lo de los vacunados, o sea, unos le llaman a otros brutos, irresponsables por no querer vacunarse, y el otro grupo le llama, ustedes son unos dictadores, en mi cuerpo nadie manda. Entonces uno percibe una división en todo. ¿Ha sido así siempre? ¿Esto no dificulta el enfrentar esos problemas descritos por ustedes? Mira, cuando teníamos la sociedad clásica tradicional, era diferente por muchas razones, porque el tipo de producción tenía que necesariamente ser colectivo y colaborativo, y las redes sociales eran muy cercanas. Ya a partir de que vino el auge de todas estas revoluciones que hemos tenido en la aviación, la revolución digital, la diáspora y toda esa dinámica, pues sin duda alguna ha influido para exacerbar unos patrones de competencia que algunos países lo han podido regular en base a reglas y normas. Hoy tenemos una dinámica donde se juega una lógica de poder, donde el que impone la regla, aunque no de forma autoritaria, pero sí de forma manipuladora, y hay otras que sí lo hacen de manera autoritaria. Entonces, y eso tú lo ves que se ha desparramado en todos los escenarios sociales. Entonces ya toda esta lógica de cooperación, de habilidades sociales, habilidades emocionales, valores prosociales, eso se fue descuidando. Y lamentablemente esas son las herramientas dentro del repertorio social y psicológico del ser humano que nosotros necesitamos para sobrevivir en una crisis. Pero ese repertorio no lo tenemos, porque ni se trabajó desde la escuela, ni se trabajó desde la familia. El mismo Estado se centró más en aspectos puntuales de eso que yo te decía, del bono por demora, gozar ahora, aunque nos embromemos mañana, y al final, fíjate el problema que tenemos. Tahira, que hablaba sobre la división, si se había visto antes, y si estos enfrentamientos no dificultaban el enfrentar los problemas descritos por ustedes. Sí, esa división ha existido siempre, ¿no? Y claro, yo pienso que esas polarizaciones que existen en nuestra sociedad, que no son malas, o sea, son parte de vivir en democracia donde no todos tenemos que tener la misma opinión ni tenemos que estar de acuerdo. Ahora, la preocupación sí es que hay muchas de esas polarizaciones que tienen que ver con falta de información, con desinformación, con tergiversación de información, ¿no? Y con falta de una educación ciudadana y en derechos, ¿no? Y eso sí es preocupante, porque hay una deuda en términos históricos a nivel educativo con respecto a la educación ciudadana y a la educación en derechos. Entonces, hay elementos que se dan en las redes que tienen que ver con una falta de conciencia de derechos. Otros elementos tienen que ver con el hecho de vivir en una sociedad donde ya no somos una sola voz también. O sea, no es la sociedad autoritaria que éramos en la época de Trujillo, de Balaguer,
donde las cosas estaban pensadas de una manera y se imponían de una manera. Ahora ya existe una pluralidad importante. Y creo que hay un elemento muy importante que se está dando, que es interesante a nivel de cambio, y es que hay unas nuevas generaciones que cada vez tienen más acceso a información a través de las redes, a través de las plataformas digitales, a través del Internet, sobre elementos que no reciben en la escuela, pero sí los reciben a través de las redes. Y esos elementos ayudan a tener una mayor sensibilidad e información sobre temas de derechos y sobre el tema de las libertades y el ejercicio democrático, ¿no? Entonces, la lucha que vive la sociedad dominicana también es una lucha entre un autoritarismo, como bien decía Luis, que viene instalado históricamente y que está muy presente en mucha población adulta, con una visión muy adultocéntrica, y un proceso de cambio en el sentido de demanda de democracia, de demanda de espacios democráticos y de demandas en términos de libertades y de derechos en sentido general. Gracias, Tahira. Gracias, Luis. Y un abrazo a distancia, cargado de mucho respeto y admiración por el trabajo que cada uno de ustedes hace. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.